Continuando con las pruebas de evaluación de estabilidad de parámetros, tenemos las pruebas de cambio estructural. Primero es relevante entender a qué me refiero con cambio estructural en un modelo econométrico. Y esto parte de la teoría económica. Un cambio estructural se da cuando hay una condición o un impacto en el sistema, en la economía, en la sociedad, que genera un cambio en la estructura o en el comportamiento del fenómeno económico o social bajo estudio. Normalmente este se identifica cuando uno ve el gráfico de una serie económica o de cualquier otra naturaleza puede presentar un cambio estructural. Si por ejemplo obtiene este comportamiento creciente y repentinamente por una situación poco convencional o no esperada, sufre un cambio en su comportamiento. Y puede ser un cambio, a veces no es tan fácil de detectar, ¿sí? Pero efectivamente puede estar ocurriendo un cambio en ese aspecto, un cambio estructural. Y los cambios estructurales pueden ser de varias formas. Nosotros tenemos que recordar que el planteamiento del modelo lineal general plantea una función lineal. Entonces nosotros si vamos a matemática, si nos prestamos de las herramientas matemáticas, tenemos que la función lineal se plantea de esta forma. Nosotros sabemos que si modificamos esos parámetros de la función lineal, vamos a ver ciertos cambios. Por ejemplo, podemos tener un cambio en las pendientes, en el intersecto constante, es decir, una variación en B. Eso puede causar un cambio de nivel, ¿sí? Si nosotros tenemos una modificación en el vector de pendientes, podemos ver un cambio estructural, por ejemplo, como el que acabo de dibujar arriba, donde tenía una pendiente creciente y terminó siendo decreciente debido a una situación externa. Y al igual podemos tener cambios estructurales que afecten ambas cosas, como el que tenemos acá, tanto pendiente e intersecto. Un ejemplo de cambio estructural que podría ser visto en una serie económica que podemos conocer, como la del Producto Interno Bruto venezolano, es la que se da y creo que este tema ya lo he discutido en videos anteriores, se da cuando nos acercamos al 2013, donde ocurre la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. Nosotros veníamos, en el 2013, nosotros veníamos de una bonanza petrolera, un Producto Interno Bruto creciendo, digamos que así, y con el 2013, esto es un gráfico aproximado, con el 2013 empezamos a ver una caída sostenida del Producto Interno Bruto cada trimestre. Se dio un cambio estructural. Uno de los componentes importantes de ese cambio estructural fue esa situación externa que afectó a la producción venezolana, debido a que es dependiente del petróleo. Y esta situación va a generar un impacto en el modelo econométrico, donde nosotros podemos plantear que este segmento tiene un comportamiento, tiene un modelo lineal general ajustado, y este otro tiene otro comportamiento, es decir, los parámetros varían en este sector versus al otro sector del gráfico. Y eso atenta contra la estabilidad de los coeficientes, porque hemos dicho que los coeficientes son estables si ellos se mantienen constantes en toda la muestra, y no se da así cuando ocurre un cambio estructural, por ende que es importante tomarlo en cuenta. Ahora, partiendo a nivel econométrico, ¿cómo representamos un modelo de cambio estructural? Requerimos entender tres formulaciones importantes. El modelo donde permanece constante el intersecto y la pendiente. ¿Por qué? Yo estoy planteando dos modelos. Y aquí entramos a lo del modelo restringido y no restringido. No va a haber un cambio entre el primer sector del gráfico. O sea, supongamos que tenemos el gráfico que estamos viendo antes. Digamos que ajustamos un modelo para la primera parte y un modelo para la siguiente. ¿Sí? Este planteamiento dice que los parámetros no varían en los sectores del gráfico, ¿sí? En estas dos partes, si yo divido el gráfico en dos partes. Ahora, si yo voy a este modelo me está indicando que va a variar el intersecto, ¿sí? Aquí tenemos el alfa. Dice que cuando multiplican, esto es una matriz de 1, cuando multiplican acá, va a quedar el alfa para el primer modelo y va a quedar el alfa 2 para el segundo modelo. Y en el caso 3, tenemos una variación tanto de intersecto como de pendientes, en este caso. Y se cumple, cuando hacen la multiplicación se dan cuenta que los modelos que van a quedar planteados, el alfa 1 y el beta 1 queda para el modelo 1 y el alfa 2 y el beta 2 quedan para el modelo 2.
¿Cómo se plantea la hipótesis? Bueno, la hipótesis, las pruebas. Vamos a tener tres tipos de pruebas para cambio estructural. Primero, la del cambio de vector dependientes. Eso va a ser enfrentar el modelo 2 y el modelo 3, es decir, el modelo que enfrenta un cambio de intersecto y presenta otro cambio de intersecto. Lo irrelevante aquí es que vamos a ver un cambio en pendientes. Vamos a verificar si efectivamente se cumple esto versus que se cumpla esto. Es decir, a esto nos lleva a las restricciones lineales. Si se da la restricción lineal que estamos planteando, si beta 1 y beta 2 son iguales. ¿Qué va a pasar acá? Entonces tenemos la siguiente restricción lineal con la siguiente forma, que nos da una hipótesis nula donde el beta 1 va a ser igual a beta 2, o una hipótesis versus una hipótesis alternativa donde beta 1 es distinto a beta 2. Planteamos el estadístico F para este caso, que está estimado o calculado sobre lo que observamos o la teoría que revisamos del modelo restringido versus no restringido, donde tenemos la suma de los cuadrados de los residuos del modelo 2 menos la suma de los cuadrados de los residuos del modelo 3 entre los grados de libertad y la suma de los cuadrados de los residuos del modelo 3 sobre sus grados de libertad. Esto se distribuye como una F K de K-1 n-2K grados de libertad. La siguiente prueba es la de la ordenada del cambio en el origen. El cambio en la ordenada del origen, el cambio del intersecto. ¿Sí? Esto sería el movimiento que pudimos observar en un gráfico de esta naturaleza, de la forma más drástica de verlo. Enfrente al modelo 1 que plantea ningún cambio en los parámetros versus el modelo 2 que plantea el cambio, ¿sí?, en los intersectos. Y efectivamente la restricción lineal es esta, que los intersectos sean iguales o que los intersectos sean diferentes. Tenemos el estadístico de contraste planteado sobre la teoría de los modelos restringidos y no restringidos. La última es la prueba del cambio de regresiones, donde tenemos un cambio total en los parámetros, donde enfrentamos el modelo 1 que no tiene cambio en los parámetros versus el modelo 3 donde cambian todos los parámetros. Esto nos permite enfrentar dos restricciones, la restricción de que las alfas sean iguales y las betas sean iguales. Esto se va a obtener con estadístico en contraste de forma similar a los anteriores. Aquí es donde tenemos la aplicación de la teoría de la regresión restringida versus no restringida y cómo nos permite. Estas pruebas son relevantes cuando nos enfrentamos a situaciones económicas donde efectivamente podemos aseverar que hay cambios estructurales y donde tenemos que tomar consideración o acciones al respecto. Una de esas acciones se verán en la próxima lección, que son las variables dummy o de intervención.